No. ¿Desde dónde? Desde el 6. ¿Desde el 6? Bueno, en el 6 dice que hay que continuar con la circulación, manteniendo la presión en la tubería de perforación constante hasta que el lodo llegue a la superficie. Después, en el 7 es suspender el bombeo y cerrar el pozo. En el 8 es leer y registrar las presiones que tenemos en la tubería de perforación y la tubería de revestimiento. En el 9 tenemos que checar que si en el 9 cuando hagamos el chequeo de presiones, las presiones son iguales a 0, eso quiere decir que el pozo está bajo control. Si las presiones no son iguales entre sí, pero son mayores a 0, eso quiere decir que la densidad de lodo que bombeamos no fue suficiente. No fue suficiente, por lo que se deberá de repetir el procedimiento, que es lo que viene en el paso 10, que sería volver a recircular el ciclo. Ahora, en la descripción de los eventos, nos dice que cuando el lodo esté preparado con la densidad de control y se comience a bombear un gasto reducido de circulación, la presión que éste registre en la tubería de perforación debe de ser igual a la que se presenta en el espacio anular con la presión de cierre en ATR, y debe de ser similar a cuando se inició el proceso de circulación, y que al bombear el lodo con la densidad de control a través de la sarta de perforación se va a observar una disminución paulatina en la presión que ya teníamos en la TP, y esto va a ser este valor que se va a disminuir paulatinamente, lo vamos a llamar presión final de circulación, y este valor lo va a dar la densidad de control cuando ésta llegue a la barrena. Y luego nos dice que una vez que el lodo ha llegado a la barrena, la presión final de circulación debe de mantenerse constante durante todo lo que es el viaje del lodo, con una densidad de control en superficie, y esta se va a controlar ajustando el estrangulador. Y que cuando el lodo salga de la superficie, la presión en el espacio anular que tenga debe de ser 0, y para observar si en no hubo flujo, y se deberá suspender el bombeo. Si no lo hay, esto quiere decir que el pozo igual está bajo control. Y que cuando se haga presente el efecto de la expansión de gas cerca de la superficie, la declinación de la presión que vamos a tener en la TR va a cesar y empezar a incrementarse hasta que alcance la máxima presión. Y esto va a ser cuando la burbuja de gas llegue hasta la superficie, y durante la salida de la burbuja se va a observar la disminución de la presión en la TR. Y si esto pasa, lo que se recomienda es cerrar ligeramente el estrangulador para así igualar las presiones. Y dice que si las presiones no son iguales a 0, lo que se tiene que hacer es si las presiones no son iguales a 0, se puede deber a alguna de las siguientes razones, que es que la densidad de control en el bombeo fue insuficiente, o que hay un brote adicional en el espacio anular. Y en este caso lo que se puede hacer es, lo que se tiene que hacer es comprobar qué fue lo que produjo que la presión, o sea, comprobar si lo que produjo esa diferencia de presiones no se ha producido por fluidos que estén entrampados cerca de la superficie. Y lo que sigue posterior a eso es que se debe de purgar el pozo con una pequeña cantidad de flujo, pero esta no debe de exceder más de medio barril. Y después de esto, si con ese procedimiento no se observa que haya una disminución en la presión, entonces lo que se tiene que hacer es aumentar la densidad de lodo. Y para esto se deben de tomar en cuenta las presiones de cierre que se registraron durante todo este método, durante todo este procedimiento. Y durante todo el procedimiento, tanto en la tubería de perforación como en la tubería de revestimiento. Y también se debe circular el brote en la manera ya indicada en los otros métodos. Y ya eso sería todo.